En Red Más Noticias, hablan los candidatos presidenciales. Y aquí en Red Más Noticias, ustedes lo saben, nosotros abrimos nuestros espacios periodísticos para escuchar las propuestas, porque usted tiene que tomar una decisión informado. Ya 20 candidatos presidenciales nos han acompañado. Es un gusto que esté con nosotros esta noche el doctor Gustavo Petro. Bienvenido a nuestra casa. Giovanni, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Y a todas y todos los que nos ven y nos escuchan, un saludo muy especial. Doctor Petro, hoy es un día importante para la mujer. Hoy estamos recordando que no se les puede agredir. ¿Cómo será la agenda de las mujeres de Colombia en su gobierno si usted es presidente? Mira, hay que hacer, ya lo venimos haciendo, no es la primera vez además que gobierno. En Bogotá demostramos una serie de formas que tienen que crecer aún más para igualar realmente el hombre y la mujer. La igualdad de géneros es fundamental, implica, dada la discriminación existente en estas sociedades y en este Estado contra la mujer, empoderarla, darle poder. El poder es en las élites administrativas, indudablemente, hay que hacerlo. Le llaman a eso el techo de cristal. Yo tuve en mi gabinete la mitad del gabinete configurado por mujeres, terminamos con mayoría. Eso mismo sucederá con la cúpula del gobierno en toda su dimensión, pero también tiene que ver con que la fuerza administrativa, la base, lo que dirige finalmente en la realidad y cotidianamente el país también tenga una mayoría femenina. Lo fue en el distrito toda la actividad de cuidadoras, de la niñez, de la expansión, de la jornada extendida, la salud en el hogar. Por lo menos 15.000 personas cumplieron esas tareas, la inmensa mayoría de mujeres. Eso mismo debe pasar en el Estado a nivel nacional. Bogotá era más femenina en su administración, Bogotá es más machista en su administración, la policía, es el ejército, las fuerzas fundamentales. Yo me sueño con que el Consejo de Seguridad, que es una instancia administrativa de gran poder, sea mayoritariamente configurado por mujeres, porque la seguridad es sinónimo de cuidar, y quien más puede cuidar es la mujer. Esto en el Estado, porque hay otras tareas en la sociedad misma, que son mucho más complejas y mucho más difíciles. Como usted lo dice, en la sociedad hay violencia en crecimiento contra la mujer. Básicamente, entre más independencia pueda tener la mujer, en una sociedad machista, paradójicamente, le atrae más peligro, lo cual no debería ser, pero es así en Colombia. Y en esta perspectiva hay que trazar una serie de tareas que empiezan por la justicia. El aparato judicial no puede ser machista, lo es hoy. Voy a ponerle un ejemplo, Giovanni, concreto. Hay más mujeres investigadas por la justicia como criminales por haber abortado que hombres investigados por la justicia por haber violado sexualmente a una mujer. Ahí usted puede ya determinar el carácter específicamente machista del Poder Judicial. Pero indudablemente en el tema laboral es donde más injusticia se comete. La mujer no gana lo mismo por el mismo trabajo, la mujer tiene menos estabilidad que el hombre, lo acaba de demostrar la política económica del gobierno en la época del COVID, la mayor parte del desempleo femenino. Y en esa medida, una de las prácticas fundamentales que el nuevo gobierno va a tener a través del Ministerio de Trabajo, que está para eso, es no admitir que en ninguna empresa, en ninguna instancia laboral, pública o privada, la mujer gane menos que el hombre por el mismo trabajo. Es decir, la equidad salarial respecto a las mismas condiciones laborales debe ser esencial para la mujer. Doctor Petro, venimos de Glasgow. Estamos hablando de que nos quedan apenas 12 años para empezar a tomar decisiones con el medio ambiente. Usted lanzó una propuesta hace apenas unos días, pero yo quisiera ahondar en ellas. ¿Qué es cesar contratos de exploración?
Usted mismo dijo 12 años. 12 años es la transición. El último día del 12 es 100% la transición y el primer día el comienzo. O sea, usted no puede esperar la transición para el último año de los 12. Tiene que comenzar ya. Incluso yo diría que es tarde. Ya empezamos con un mensaje. El mensaje es: cesa la actividad de contratar exploración petrolera, también carbonera. Cuando usted dice eso, no está diciendo que frena la exploración vigente, no está diciendo, porque esos contratos ya están firmados, no dice que frena la producción, como malinterpretó la prensa, no por ignorancia, sino por ganas de destruir la propuesta de ciertas revistas. No cesa la producción, porque la producción es lo que surge después de haber explorado. Entonces, la producción actual se hace sobre las reservas actuales de petróleo, en este caso. Esas reservas ya existentes duran, si no exportamos, 12 años. Los 12 años de la transición. Es decir, el tiempo que usted mismo ha dicho es la transición. ¿Qué significa esto? Que en el primer año menos exportamos, porque ya no exploramos, en el segundo menos, tercero menos, paulatinamente hasta alcanzar 12 años. Nosotros paralelamente tenemos que ir disminuyendo la demanda interna de petróleo que se usa en los carros, que se usa en los buses, que se usa en ciertas fábricas. Para hacerlo tenemos que cambiar dos cosas fundamentalmente, y también es paulatinamente hasta los 12 años. La matriz de energía, todo lo que demanda petróleo, carbón y gas, termos, se llaman así, termoeléctricas, deben ser reemplazadas por energías limpias, que es energía solar, eólica y otras, son limpias. Y la matriz de movilidad, que también consume, es la gran demandante de gasolinas, etcétera, y aquí es más complejo, porque en 12 años tienes que lograr que una serie de troncales de buses, por ejemplo, urbanas, se conviertan en tranvías o buses eléctricos. Tienes que lograr que el taxi vaya pasando a eléctrico, lo cual significa que un taxi nuevo que entre, mientras se va agotando el parque automotor por el tiempo, sea eléctrico. Para eso tienes que poner electrolineras en todo el país. Tienes que lograr que el transporte de carga, y esto es lo más difícil, se vuelva eléctrico. Y aún no tenemos realmente un camión eléctrico. Aquí hay que empezar a construir ferrocarriles eléctricos. Este es, digamos, un campo que nos demanda una infraestructura, por tanto inversiones, la nueva gestión del agua en tiempos de cambio climático, las sedes universitarias para universalizar la educación superior en la juventud, la fibra óptica, que en cierta forma es un camino de descarbonización de la economía, la energía limpia, que son estas nuevas, incluso en su casa, si el Estado lo ayuda, usted puede cambiar techos por paneles solares. Hay que generar las facilidades para eso. Entre más pobre la familia, entre menos condiciones. ¿Usted se imagina una familia humilde con un panel solar? Ya hay, ¿no? Ya lo encuentras. No es ya magia, ya está. Si tú recorres bien el territorio nacional, lo encuentras en las zonas de mayor radiación solar. Por ejemplo, La Guajira, allá hay. Y encuentras la ranchería Guayú con el panel solar. Lo que pasa es que eso hay que volverlo, masificarlo. Si en la costa atlántica, la Caribe, las familias tuvieran la facilidad de transformar los techos de sus casas por paneles, tú reduces inmediatamente el costo de la energía eléctrica. Es todo lo contrario de lo que dijo el vocero de las petroleras en medios, que íbamos a volver más pobre a la gente. ¿Cómo no? La energía solar es más barata que la del gas. Y en la costa Caribe, que tiene la energía eléctrica más cara de Colombia, Colombia tiene la energía eléctrica más cara de América. El simple uso del sol a través del panel solar como generador de energía eléctrica te desploma los costos de energía por familia. Así que aquí lo que tendríamos entre fibra óptica y energías limpias
y estructura para la educación superior los instrumentos fundamentales para disminuir la desigualdad social y construir justicia social en Colombia. Doctor Petro, ¿cómo es su modelo económico? Mucho se habla de la palabra expropiación, se habla que la empresa privada no va con usted. Se lo quiero preguntar, ¿cómo es su modelo Yo económico? ahorita estuve con Peñalosa en un foro hace unas horas apenas. Mira cómo es la paradoja de la vida, porque Peñalosa expropió centenares de familias, de apartamentos, de gente, simplemente por un embeleco. En vez de hacer el metro subterráneo que iba por debajo de la tierra y no expropiaba a nadie, hacerlo elevado que toca quitar edificios, etcétera, y gastó un poco de plata y expropió un poco de gente. Yo no, en mi alcaldía, ¿quién expropia? Ni siquiera para hacer el cable de Ciudad Bolívar nosotros expropiamos gente, a nadie. Mire lo que acaba de pasar el año pasado. Colombia tiene 1.800.000 empresas, la inmensa mayoría pequeñas y medianas, pequeñísimas, micros. La política económica de Duque, no el virus, eso es un engaño que digan que el virus, porque lo mismo hubiera pasado en el resto del mundo, fue aquí. Es decir, la política económica de Duque quebró 600.000 empresas, no las ayudó a 1.000, las más grandes, pero no ayudó a 600.000 donde habían 3 millones de puestos de trabajo que salieron a la calle y aumentó el hambre. Usted sabe que aumentó la pobreza de 20 millones de personas a hasta 21 millones de personas cuando apenas habían 15, 14 millones. El hambre aumentó casi a la mitad de la población. ¿Qué pasó con estas 600.000 empresas que quebraron? Eso se llama expropiar. El mercado se la cogió otra empresa más grande. El gobierno de Duque expropió a 600.000 empresarios. Para no hablar de la expropiación que han hecho de la vida, porque uno de esos gobiernos, del papá de Duque, no el papá propiamente, sino el papá político de Duque, mató 6.402 jovencitos, solo porque lo aplaudieran en una política de seguridad que era de mentiras, porque los jovencitos no eran guerrilleros, los cogían de los barrios, los fusilaban y después los vestían de guerrillero. ¿Eso qué se llama? Se llama expropiar la vida. Nosotros lo que queremos es apropiar todo lo contrario a millones y millones de colombianos y colombianas de las condiciones para poder producir. Cuando hablamos de universidad pública y gratuita para el conjunto de la juventud, ¿qué es lo que estamos haciendo? Apropiar a la sociedad por la vía de la juventud del saber. Eso no se llama expropiar. Tú no expropias el saber, tú entregas saberes. Cuando hablamos de democratizar el crédito y crear banca pública o fortalecerla, porque ya tenemos un banco y cajas cooperativas, etcétera, incluso usar la banca virtual que empieza a ser una innovación, lo que estamos es tratando de entregarle a la gente, a millones de colombianos y colombianas, crédito. Eso no se llama expropiar. Expropiador es el del gota a gota que le cobra el 10% diario a una señora que vende empanadas. Expropiar es el señor del banco privado que tú llegas a pedir un crédito y te dice, no, tú no tienes cara de rico, entonces no te doy. Eso se llama expropiar de condiciones para trabajar. Nosotros lo que queremos es apropiar a la gente de las posibilidades del crédito normal y el espacio, que es donde ha surgido este tema. Cuando decimos que la tierra fértil produzca alimentos, que hoy no lo hace porque la tienen improductiva. ¿Quiénes la tienen improductiva? 3.000 poseedores de esa tierra. 3.000 de 15 millones de hectáreas. ¿Fue que la heredaron? No, se la apropiaron. Y usaron dos mecanismos, el dinero del narco y la fuerza bruta también del narco. Eso se llama el paramilitarismo, para sacar a 6 millones de campesinos de sus tierras. ¿Quién expropió?
ellos. Cuando yo digo que el campesinado vuelva a tener tierra, cuando decimos que la pequeña y mediana empresa agraria tenga tierra fértil, lo que estamos no es expropiando, lo que estamos es haciendo que millones de colombianos y colombianas con vocación agraria puedan tener tierra, pero no para tenerla, sino como instrumento para hacerla producir, porque la función social de la tierra es producir alimentos. Hoy tenemos 15 millones de hectáreas y no producen una maca. ¿Y cómo las va a recuperar? Entonces el mecanismo económico es el que López Pumarejo, que es un gran liberal, presidente de Colombia, propuso en la ley de tierras, ley 200 de tierras, 1936. Le subes el impuesto predial al latifundio mayor de 500 hectáreas de tierras fértiles que no produzcan. Y el poseedor de esa tierra define, pues si quiere pagar el impuesto, páguelo. Pero si se le vuelve nada rentable tener un impuesto alto con una tierra improductiva, póngala a producir, que es lo que buscamos. Y si no puede, entonces póngala en arriendo, póngala en venta. En el caso de que la ponga en venta, pues nosotros la compramos, o cualquier otro. Si el Estado la compra, la pone en servicio del campesinado. ¿Y eso no es otra forma de expropiar? No, porque el impuesto no es una expropiación, ¿no? Tú cuando pagas impuesto de renta en tu sueldo o que te ganas, te sientes expropiado. No, es el compromiso social por tener, digamos, una propiedad o por tener un ingreso, ¿no? Ese es el pacto social. ¿Para qué usa el Estado esa plata? Pues no para que se la roben los politiqueros, porque ahí sí te están estafando, sino para gastarla en salud, educación, en lograr que la gente con menos posibilidades pueda surgir, para lograr la infraestructura que se necesita para que esta sociedad progrese. El impuesto no puede ser considerado una expropiación. En cambio, yo sí diría al revés. Todos esos grandes capitales que no pagan impuestos, que se van a los paraísos fiscales, esos sí son expropiadores. Se están llevando la riqueza nacional y para no pagar unos impuestos con los cuales los niños que hoy aguantan hambre podrían comer. Eso es expropiar a esos niños de la posibilidad de comer. Doctor Petro, ¿cómo sería la guerra contra las drogas en su gobierno? Porque llevamos como en una bicicleta estática muchos años, siguen las hectáreas, siguen los muertos. ¿Usted cómo enfrentaría ese desafío que todavía nos queda? Mira, primero hablemos de seguridad, que es de donde sale su pregunta. Lo que pasa es que hay que ponerla en términos más conceptuales y generales. ¿Qué es lo que le ha pasado a Colombia en términos de seguridad, siendo esa una prioridad política incluso en los pasados años? Que la seguridad que se construyó en Colombia es básicamente la seguridad para proteger el Estado, ¿cierto? Para proteger incluso el gobierno. La policía protege el gobierno, el ejército protege el Estado y la sociedad queda por ahí. Incluso esa lógica lleva al miembro de la policía o al miembro del ejército a pensar que en esa sociedad que queda por ahí, que no está protegiendo, está el enemigo. Entonces se construye una tesis que es la del enemigo interno, es una doctrina. Y la fuerza pública entonces busca ver, el Estado busca ver los enemigos dentro de la sociedad, inexistentes. Por ejemplo, el señor Diego Molano acaba de dar una entrevista por ahí esta mañana, en donde dice, capturamos 256 criminales de la primera línea. Esos son jóvenes. ¿De dónde acá esos jóvenes son el enemigo? Está construyendo un enemigo que es la juventud. ¿A qué sociedad que no sea nazi se le ocurre pensar que un sector tan importante de su propia sociedad como la juventud hay que considerarla el enemigo? Y hay un poco de gente que, haciéndole caso a ese tipo de ideas, pues sale con los revólveres a apuntarle a los jovencitos que juegan en la acera que es pública. Yo tengo otro concepto de seguridad. Le voy a llamar a esta seguridad ya no la seguridad del Estado,
sí, que fue la seguridad mal llamada democrática de Uribe, sino la seguridad humana. ¿Qué es la seguridad humana? La seguridad de la gente, no del Estado y del gobierno. La de la gente, la de la sociedad. La primera, la seguridad del Estado se mide en muertos. ¿Cuántos mataste? Por eso fue que aparecieron los mal llamados falsos positivos. La seguridad humana no pregunta cuántos muertos hay, sino cuántas vidas se salvaron. Está ligada al concepto de la vida. Bueno, esto es la concepción. Si yo aterrizo esa seguridad humana al tema del delito y el crimen, y voy acercándome a su pregunta, entonces yo no puedo concebir el crimen como si un poco de enemigos internos que aparecieron en la sociedad, anómalos, como una especie de extraterrestres, malos, genéticamente aparecieron a hacer daño. Yo tengo que mirar el crimen de otra manera, el crimen de una manera multidimensional, discúlpeme la palabreja. Voy a poner un caso, el que roba el celular. Acabo de ver aquí la compañera periodista de ustedes que la arrastraron por robarse un celular. Eso todos los días pasa en decenas de miles de casos. Asesinan gente por eso. La visión de seguridad del Estado te dice cuántos ladrones de celular capturaste. Y la policía da una cifra y tú ves que aumenta el robo de celulares, que eso no pasa nada con eso. ¿En dónde está el problema? En que ese crimen, ese delito que es robar celulares, que es el delito más extendido en Colombia hoy, tiene unas causas. Hay que mirarlo multidimensionalmente, no es solo un señor X joven quizás que se roba el celular, es que el hambre aumentó en Colombia. Y entonces si tú quieres reducir el robo de celulares, el problema no está en un indicador que diga cuántos presos pusiste y cuántos años de cárcel les pusiste. No, en reducir el hambre. Claro, eso no es un tema de la policía, eso no es un tema del ejército, es un tema de otras instituciones. Reduce el hambre y reduces el delito. Y mientras cuando tanto, vas los que al caen narco, en ese proceso, doctor Petros, que son atracados. Pues reducir el hambre, es que el hambre es de todos los días. El hambre no es de largo plazo, no es que tú en 10 años vas a resolver el problema del hambre, tienes que resolverlo ahora. En las políticas de anti-COVID, que fue donde creció el hambre, si hubieran sido diferentes, te lo voy a poner en concreto. Si Duque, en vez de pensar torpemente, por inercia de varias décadas de gobiernos de ese estilo, que lo que había que hacer era que el Banco de la República emitiera plata y llevar esa plata a la banca privada y permitir, porque lo hubiera podido impedir, que los dueños de esa banca hicieran asambleas de accionistas y repartieran dividendos cuando el Banco de la República había llevado la emisión, pues entonces no hubiera aparecido una cifra de 13 billones de pesos de la emisión del Banco de la República vuelta utilidades de 5 banqueros. Por hacer eso, que les pareció correcto, Carrasquilla, Duque, etcétera, no llevaron el dinero como sí lo hicieron en Estados Unidos y en Europa y en China y en el este asiático. No llevaron ese dinero para controlar la epidemia hacia entregarle un dinero al hogar con hambre, hacia entregarle a esas 600,000 empresas que se quebraron un dinero para salvar los puestos de trabajo. No lo hicieron. Ahí hoy no habría ese hambre. Y te puedo asegurar, hoy no habría el volumen que se ha alcanzado de delitos como el robo de celular. No te digo que no se robasen celulares, pero no sería de la magnitud en que hoy es. Si vamos al tema que me preguntas, que es un multicrimen, ya no estamos hablando del robo del celular, sino pues del narco. Ahí hay un multicrimen porque ahí hay violaciones de mujeres, ahí hay asesinatos, masacres, muertes de líderes sociales, ahí hay control territorial, ahí hay despojo, ahí hay expropiación, etcétera. Es un multicrimen, además porque lo hacen con motivo de exportar cocaína.
¿Cómo lo veríamos nosotros? Primero, reconocer que el narcotráfico colombiano en sus diversas jefaturas, llamémoslas así, bandas, etcétera, tiene poder político. Y esa es la primera definición que hay que hacer. Que eso no te lo resuelve un policía o un soldado, no tiene cómo, por muy armado que esté. ¿Cómo le quita el poder político al narcotraficante? El narcotraficante tiene poder político porque tiene control sobre la población. Eso se llama poder político. ¿Cuál población? Te menciono 3 grandes núcleos de población solamente. Las personas que consumen, que tienen obligatoriamente que ir al jíbaro, y el jíbaro ya es una cadena del narcotráfico. Está ligada la población consumidora al narcotráfico. La población campesina que cultiva hoja de coca, le tiene que vender esa hoja de coca más bien la pasta de coca al narcotraficante. Y entonces queda bajo su control. Y nomás aquí son 93,000 familias. Y la población de la economía popular urbana que tiene que pedir crédito y el banco no le da, y entonces va a un aparato que se llama el gota a gota, tiene diversos nombres, que eso es del narcotráfico. Ya tienes 3 grandes núcleos de millones de personas bajo control narcotraficante. Pues ese narcotráfico tiene poder político, tiene control sobre la población, por ende territorial. ¿Cómo le quitas entonces el poder político? Hay que quitarle las poblaciones, el control sobre las poblaciones. Este es un tema político. ¿Cómo le quito el campesinado productor de hoja de coca? Sustituyendo los cultivos y volviéndolos copropietarios de la agroindustrialización de sus productos, porque la pasta de coca no es un producto en bruto, sino que el campesino productor de hoja de coca ya es un agroindustrial al volver la pasta de coca. Entonces no puede sustituir sino por procesos agroindustriales, cosa que hoy no se hace. O sustituir la tierra, que eso se llama reforma agraria, cosa que hoy no se hace. Y lograr una alianza entre ese campesinado y el Estado. Ahí le quitaste esa población. Ahí debilitaste el narcotráfico. ¿Cómo le quitas al consumidor? Eso sí lo probamos nosotros. Pues que el Estado quite el jíbaro. O sea, que apropie el negocio. Sí, a través del... Nosotros dimos unos pasos de eso. Se llaman centros regulados de consumo. Sí, así es. No verlo como un pecado, verlo como una asistencia del Estado incluso. ¿Y eso que le funcionó? Pues ¿Hay cifras positivas? Nosotros no llegamos a ese nivel porque Ordóñez nos ponía fuera de combate. Nosotros llegamos al nivel en que en lugar de que un policía, por eso esto no se puede llamar delitos, ni se puede mirar como una seguridad del Estado, en lugar que un policía cogiera bolillazos y llevara al calabozo un consumidor de drogas en los barrios, lo que hacíamos era poner los CAMATs, que eran centros de atención y de consulta de los consumidores, al médico, al psicólogo, etcétera, y hasta ahí llegamos. Es decir, la relación del consumidor era ya con el Estado. Fueron 65,000 consultas en Bogotá. Eso nos llevó a ciertos conocimientos que no sabíamos. Por ejemplo, un habitante de calle consume bazuco, que es la peor droga que en Bogotá existe, porque esa crea una ansiedad que sí lleva al delito. La marihuana no, otras no, pero esta sí. Esta es parecida al alcohol en exceso. Lo consume el habitante de calle porque le da dolor de muela. Y eso decía. Entonces, para taparse el dolor de muela, consume eso y se dopa porque es un anestésico. Bueno, ¿y por qué le da dolor de muela a un habitante de calle? Pues obvio, no hay atención odontológica a un habitante. ¿Qué hace un habitante de calle? ¿Quién le mira las muelas hoy? La EPS, la clínica, no, está tirado, ni siquiera se puede bañar. No es que el habitante de calle sea sucio per se, es que no tiene dónde bañarse o dónde orinar. Temas, pues los CAMATs tenían odontólogos para arreglarle el dolor de muelas. Y mira, una cosa tan simple como esa, cualquiera diría, sacaba gente del bazuco. Es que no todo consumidor de droga lo es
No todo es adictivo, no todo está perdido, aun si hay adicción. Hay mecanismos de recuperación que a veces solo tienen que ver con simplemente la existencia del afecto. Si hay afecto, puedes recuperar muchas personas de adicciones muy profundas. Eso no lo puede lograr un policía que le ordenan es llevarse a la UPJ, al señor o al joven. Eso no lo puede lograr una institución de ese estilo. Lo tiene que lograr un Estado que mire la seguridad desde el punto de vista humano. Ahora, ¿cómo le quitas la economía popular a la mafia que tiene el gota a gota? Pues con banca pública, con caja cooperativa, incluso si se vuelve al tendero un mecanismo de financiación de crédito. Doctor barato. Petro, la violencia, aquí ya el aparato militar. Aquí ya y ninguna de estas medidas que he dicho Sí, por eso le es pregunto. militar. ¿Y la parte de agresión militar que se recibe en el narcotráfico, cómo? Si debilitas el narcotráfico, en ese sentido que pierde el poder político, porque pierde la población, es más golpeable. En ese momento incluso es más válida otra política, que tampoco tiene que ver con la policía y con el ejército, y es que se puede ofrecer un sistema de justicia transicional, negocie con la fiscalía una desmovilización colectiva del grupo, entrega de todos esos laboratorios, etcétera, y reciba beneficios jurídicos. Es ya un narcotráfico débil. Entonces, podría haber opciones pacíficas de desmantelamiento. No será extraditado si lo hace. Reincidió, para afuera. Entonces, digamos, aquí la función militar, policial, porque no es ingenuo, ¿no? Si desarmas el Estado no tienes cómo producir el proceso, sino que es parte de la estrategia, no la estrategia. Si lo vuelves la estrategia, es decir, vuelves al tema de la seguridad del Estado, no de la ciudadanía, pues empiezas a cosechar muertos y la policía se te va volviendo corrupta y el ejército también, y entonces entran a las nóminas del narcotráfico y se vuelve más o menos lo que está pasando ahora, un engranaje donde el Estado al final, ahí sí, pierde la guerra y la batalla. Aquí, bajo la seguridad humana, puede haber un camino de debilitamiento del narcotráfico mirando el delito multidimensionalmente. Y es que hay aspectos sociales y económicos que no meramente represivos o carcelarios que pueden corregir las condiciones sociales en las que se ha recreado un delito y puede disminuir sustancialmente. Doctor Petro, en el ámbito internacional, ¿con quién se identifica usted más? ¿Con AMLO o con Lula? ¿Cómo sería ese eje si usted es presidente de la República? Hoy AMLO es presidente de México. Sí, pensando que probablemente pudiera llegar Lula. Ya son suposiciones, Lula podría ser presidente de Brasil. Sí. Supongamos que yo lo sea de Colombia. Sí. Claro que ese es un eje. El de Lula-Petro. México, Bogotá y Sao Paulo. Okay. Es un eje intentaría, Sí. estamos hablando de otras personas, pero intentaría, ese sería mi papel, construir un gran eje latinoamericano de lucha contra el cambio climático en el mundo, porque esa es la prioridad diplomática mía, sí, digamos, política. El canciller de AMLO es Ebrard, que fue alcalde de México. Yo alcancé a conocerlo ahí en el momento en que fue alcalde. Y es un abanderado, él es el canciller actual de la lucha contra el cambio climático. Yo creo que lo podríamos lograr. Eso nos debe llevar, hablaba en una conferencia en Sciences Politiques ahorita en París, pues, por Zoom, porque ya no, por Zoom. Como andamos todos. Sí, de este tema, tuve una conferencia ahí, que es una nueva agenda latinoamericana, que no es la vieja, del progresismo que acaba de perder elecciones casi en todos los países, que se centró en tratar de distribuir riqueza entre la población, de disminuir desigualdad y pobreza.
sobre la base de los altos precios de las materias primas fósiles, es decir, carbón, petróleo y gas. Inestable, eso no se pudo sostener. Es más, estaba sostenido sobre algo que estaba matando a la humanidad. Una nueva agenda del progresismo latinoamericano, y estas 3 personas podrían ser fundamentales, es que hay que construir la idea de progreso en América Latina a partir no de la extracción, sino de la producción agraria, industrial, y para ello es central, son agriculturas e industrias descarbonizadas. Para ello es central el conocimiento, los aparatos de educación generalizada para toda la sociedad, y esta es otra manera de entender la riqueza. ¿Y cómo va a manejar la relación con Estados Unidos? Pues estoy hablando, yo tengo buenos amigos en el gobierno de los Estados Unidos, no es sino volver a reconstruir amistades, hablando. Cuando gobernó Trump no fui a Estados Unidos, y pues, en términos políticos, menos con Bush, pero digamos con Obama y con Biden, cuando gobernaron, tuvimos muy buenas relaciones entre movimientos políticos, porque al final no éramos gobernantes, pero el progresismo del Partido Demócrata hace parte de la Internacional Progresista, tiene bancada allí, nosotros también. Yo la última vez que fui allá, fui a un encuentro en Washington del caucus, le llaman así, progresista del Partido Demócrata, y yo hablé ahí como dirigente colombiano, no habían sino 2 o 3. Y hay una buena amistad con ese sector de la política. Obviamente, pues la señora Salazar, que es la extrema derecha, pues no me quiere, pero la sociedad norteamericana es diversa, está viva, y tiene muchos puentes en común con nosotros. Pues doctor Gustavo Petro, queríamos tenerlo aquí en nuestra casa. Para nosotros es importante escuchar. Después vendrán los debates en donde el tiempo es corto para poder esbozar ideas grandes y profundas. Gracias por estar con nosotros aquí en Redman Noticias, y esperamos verlo en la siguiente fase, que son los debates. Ya tendrá menos entrevistas.